Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Ricardo Castañeda. El día de hoy les voy a mostrar el trabajo que se llevó a cabo a lo largo de este ciclo 3 de mi grupo de trabajo conformado por Luis Carlos Fernández Vargas, Miguel Ángel Antonio Fernández, uno como backend frontend, otro como específicamente base de datos y yo como Master Scrum y Tester. A lo largo del curso se planteó en primera instancia, la mi trabajo fue la especificación de los requerimientos de diseño para Wind. Wind es una plataforma de búsqueda interactiva, minimalista, que permite la conexión entre el usuario y la base de datos almacenada para la búsqueda rápida y ágil de libros por su género y generar rápidamente una reserva en caso de que esté incorporado como un socio del establecimiento o como un usuario. En primera instancia, pues el trabajo se llevó de manera bastante buena. Tuvimos bajas y altas en cuanto a las personas que hacían parte del proyecto. Nos reuníamos de manera recurrente, intentamos que fuera una por sprint, como se puede apreciar en la pantalla, además de las especificaciones de cada uno de los usuarios que teníamos en su momento. Planteamos en primera instancia un cronograma que cada uno de los especialistas del área lo llenó y del cual se obtuvo como, como resultado una primera aproximación de lo que iba a ser nuestro proyecto y cómo se iba a desarrollar, partiendo de mi trabajo continuo, tanto de la creación como repositorio, los links, la creación de Trello, la documentación de gestión de configuración que posteriormente las mostraré, los historias de usuarios de Trello, historias de usuario para subir a la plataforma y las actas de reunión y actas de entrega de cada uno de los insumos entregados. Esto se realizó a lo largo del curso, presentándolos como diferentes avances hasta el día de hoy. Eh, por otra parte, la parte de frontend se encargó de las plantillas de frontend, la generación de botones, la interfaz gráfica y la conexión directa frontend-backend. En un principio habíamos planteado que todo esto se llevara a cabo con Java, pero ya que la mayoría de los usuarios sentían más cómodo como su código de desarrollo eh, Python, decidimos que utilizaríamos el framework Django para llevar a cabo las diferentes tareas asignadas, que para este caso y de manera muy somera se identificaron las siguientes para el backend, siendo estas APIs, código, evaluación de conectividad, base de datos, evaluación de conectividad frontend, conectividad base de datos y conectividad frontend. Para el tema de bases de datos identificamos tres variables, bueno, o tres tipos de bases de datos estándar, como lo son las bases de datos de los usuarios, socios o como quiera llamarse, y lo llama el cliente que adquiera esta tecnología, la base de datos libros y la base de datos fechas, para determinar en caso de que el libro no se encontrara disponible una fecha a la cual se puede reservar para inmediatamente sea retornado, sea llevado al nuevo usuario. Esto lo dividimos en tres hitos, digamos que esto es un diagrama básico de Gantt, para dividir los avances en los diferentes sprints, siendo el último y la finalización de este el día de hoy. ¿Qué más se hizo desde la parte de Master Scrum? Aunque realmente todos trabajamos en el código para apoyarlos a los diferentes usuarios. Encontramos una documentación que fue retroalimentada en diferentes ocasiones a partir que íbamos avanzando y fue modificada. La primera versión de esta, que fue la que se subió en su momento el día 28 de agosto, vemos a los diferentes miembros que nos han abandonado por elección propia el grupo, y vemos que encontramos una descripción básica para la fecha, ya que estamos iniciando el curso, no tenemos todavía muchas cosas planeadas. Miramos un alcance o ámbito del sistema, unos propósitos que han ido cambiando, las referencias de los libros acorde a la literatura sugerida por el curso,
la perspectiva general del documento, una perspectiva de aplicación en donde pues explicamos realmente cuál va a ser realmente las funciones que va a permitir a Wine prestar a los usuarios un- una funcionalidad pues más exacta, ¿no? Delimitando todos los aspectos posibles que no abarcas en esta. Las funciones de la aplicación, características de los usuarios, las diferentes restricciones, digamos que estas fueron avanzando a medida que fuimos puliendo el código, las dependencias, los requerimientos diferidos, pues acá realmente todavía no tenemos información, los productos que vamos a entregar de acuerdo al cronograma y pues las fechas pactadas en los sprints. Además de eso, la mecánica del grupo y pues nuestros pequeños mockup como insumo primario a la elaboración. Posterior a esto, encontramos una versión 2 un poco más robusta, en el cual encontramos pues eh, ya más definidos los alcances, los requerimientos, ya encontramos modelos de casos de uso para las diferentes herramientas o botones que veíamos la necesidad de generar una interacción. Ya pasamos de un pequeño esboce o mockup a algo muchísimo más elaborado, en donde esta fue cambiando de manera reiterativa para las diferentes entregas, ¿verdad? Y cómo esta fue pues gestionándose y encontramos también pues ya la finalización del tema del front end y una base de datos que en su primera instancia fue desarrollada en Microsoft SQL. Todavía no estamos desarrollando en diferentes pruebas unitarias y entre otras que se explican acá para posteriormente, bueno, digamos que acá también agregábamos pues todas las actas de reunión que se había pactado, cuáles eran las órdenes del día para las diferentes entregas, pues los historias de usuario que podrán ver también en nuestra página de GitHub, que se dejará como referencia en el vídeo, y también las especificaciones pues que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Para la versión 3 nos encontramos con pequeños problemas, ya que decidimos trabajar desde este momento con el framework de Django y empezamos a trabajar en el tema de backend, dándonos cuenta que el tema de la base de datos no era tan sencilla, ¿sí? Empezamos a hacer la interacción, toda esta parte de interacción base frontend, backend, base de datos, ¿sí? Con los diferentes templates. Y nos dimos cuenta acá todavía pues teníamos el Microsoft SQL, pero no se generaba una interacción directa con el framework. Tuvimos demasiados problemas con eso. Además empezamos a desarrollar las pruebas unitarias para software de biblioteca y pues empezamos a generar eh, cada una de los diferentes retroalimentaciones, ¿verdad? Para por último llegar pues a la versión final ya con un código depurado y ya con un código funcional en el que nos encontramos que pues el alcance cambió, las definiciones pues ya se podrían encontrar de manera más fácil, eh, las funciones de la aplicación están muchísimo más especificadas, ya no encontramos espacios vacíos porque ya logramos culminar el documento, una última versión de la plataforma, siendo esta la versión 5 prácticamente, en el cual ya permite mostrar al usuario, guardar, reservar una búsqueda directa que se podrá observar a continuación en la siguiente parte del video, de gestión de configuración frontend muchísimo más sencilla, a partir de la conexión anteriormente con la base de datos también logramos conectarla más sencilla, pero nos dimos cuenta que la base de datos tendría que ser cambiada por una versión MySQL, ¿sí? Ya que nos generaba un conflicto muy fuerte la versión pues de SQL Server de Microsoft y, y generaba todo ese tipo de una mala interacción. Por último, la configuración del backend ya pues ya finalizado, donde describimos las diferentes clases, las diferentes metodologías para definir funciones, para hacer los diferentes llamados
y generar la conectividad entre pues la parte del front, backend, base de datos y la descripción de cómo se llevó en el framework de Django las conexiones entre estos. Las pruebas unitarias, pues en primera instancia ya agregamos también las pruebas de integración en las cuales nos dimos cuenta que cuáles eran los inconvenientes a la hora de generarlas y qué se tendría que hacer para lograr pues un correcto funcionamiento. Y por último las pruebas de aceptación que se fue mediante el uso de las herramientas Curve Insomnia, que nos permitió revisar los diferentes llamados que está haciendo el código y determinar que habían partes en el código que generaban redundancias. Entonces eso permitió depurar muchísimo más el código. De la parte del Master Scrum, pues el correcto, digámoslo así, actualización y pues management del grupo para permitir siempre pues ese correcto comunicación entre las diferentes partes y pues llegar el día de hoy y poder entregar de mejor manera el, el programa cumpliendo con las especificaciones dadas a lo largo del curso. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Miguel Antonio. Bueno, voy a comentarles sobre todo el proceso que utilicemos en cuanto a la unión entre el front, el back y el SQL. Para ello, pues utilizamos el framework Django. Eh, para ello, pues, bueno, él básicamente funciona de la siguiente manera. Está dividido por dos carpetas. My Project, el cual es toda la estructura esencial para el funcionamiento de Django, y API, el cual es la aplicación que va a hacer todas las búsquedas dentro de la biblioteca. Entonces, para hacer esto, básicamente nos apoyamos en Manage, que es el que se ejecuta todo el proceso inicial, el que arranca el servidor. Dentro de él hicimos algunas configuraciones muy sencillas. La primera fue directamente con la parte de settings, en la cual metimos la conexión con la base de datos, la cual se encuentra en esta parte. Y las conexiones directamente con algunas partes en específica, que es por ejemplo la conexión con la carpeta templates de la API, la cual está dentro de la API, la anexión de la API como aplicación adicional dentro de Django y básicamente la unión también con la carpeta static, en la cual pues básicamente aquí teníamos toda la información entre static y templates. Tenemos la información del front. Entonces ya viendo aquí, adicionalmente a ellos tenemos la conexión con la API, la cual lo hicimos mediante un método path. Y bueno, este sí viene por defecto para poder acceder a los bases del superusuario de Django, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, para ello entonces vamos a darle inicio al servidor. Entonces le damos inicio aquí y aquí tenemos nuestro servidor. Él ya está previamente abierto, aunque si recargamos vemos que ya está funcionando. Básicamente el servidor es muy minimalista, fue pensado así y bastante agradable, considerado por ejemplo el color azul como un color precisamente enfocado a la concentración, el aprendizaje del estudio. Ahí nos apoyamos en teoría del color. Para acceder a las imágenes fueron tomadas directamente desde FreePic, los cuales por ende estas imágenes son libres de derechos de autor, aunque dejamos comentado dentro del HTML, el cual es dentro de la carpeta templates. Aquí podemos ver que dentro del HTML al fondo podemos ver la información de dónde se sacaron cada una de las imágenes, como vemos acá. Bueno, parece que está fallando la página, pero fueron directamente sacados de acá. Continuando, pues toda la parte del front está organizado teniendo en cuenta toda la semántica de HTML, por ejemplo, nombrando figure las imágenes, separando en lugar de tipo sections, precisamente un formulario que es el que va a permitir el ingreso del input de la barra de texto y el input de la búsqueda, las cuales, si bien no es en este caso, solamente para esos dos casos dejamos los estilos colocados directamente dentro del HTML. Esto porque empezó a arrojar algo, no daba los resultados a pesar de que los separamos directamente por
clases. Por ejemplo, aquí le colocamos la clase a esta barra de consulta y simplemente no leía los estilos, entonces decimos dejarlo así. Sin embargo, todos los demás estilos de la página, como por ejemplo el movimiento de esta barra de búsqueda, la cual la dejamos como un valor, como un atributo absoluto para poderlo montar encima de la imagen, esto sí lo tenemos directamente dentro del main CSS, el cual está acá. Bien, si queremos ingresar a los libros de la base de datos, en este caso vamos a ingresar por esa sección. Aquí vemos todos los libros. Toda esta tabla fue hecha con ayuda de Bootstrap de la siguiente manera. Lo dejamos directamente del mismo archivo index, pero ayudándonos con un bucle. Este bucle es un bucle for, el cual lo que va a hacer es que va a coger cada uno de los datos de la base de datos y los va a ir pegando acá. Y precisamente pues aquí va dando el botón de solicitar. Solamente están visibles todos los que estén disponibles. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, dentro de la API, la carpeta views es la que alberga todas las funciones conocidas y la carpeta models es donde tenemos la base de datos como tal. Entonces la base de datos aquí la tenemos, está separada por 3 tablas, las cuales son estas y las columnas serían estas. Las podemos comprobar directamente acá. Todas estas carpetas crea Django por defecto y nosotros vamos agregando esta información. ¿Cómo lo hacemos? Directamente creamos las clases y después de eso pues le pedimos a Django que haga un proceso, el cual es este. Perdón. Es aquí. No está. Es migrate. Es Python manage migrate. Y cuando él hace la migración, crea estas 3 tablas. Si bien nosotros ya tenemos las tablas acá, ya que Luis se encargó de realizar todo el proceso de la base de datos, nos dimos cuenta que Django no leía estas tablas. Entonces, con ayuda de Luis, lo que hicimos fue que migramos la información a estas 3 partes. Y ya una vez creadas acá, pues obtenemos la misma información. Toda la información está organizada. De hecho, si ingresamos a localhost, pero con admin, pues en este caso el superusuario ya está creado y ya hemos accedido, por ende no está pidiendo la información. Sin embargo, si le damos a terminar la sesión, vamos a ver que él tiene pues ya su respectiva clave y su respectivo usuario. Entonces aquí podemos ver todos los libros, los organizamos por el título internamente dentro de Django con ayuda de este comando que vemos acá. Lo mismo hicimos con los préstamos y lo mismo hicimos con los usuarios, los cuales tenemos acá con número de identificación y con el nombre completo separados. Ya dentro de la página de inicio, aquí quisimos crear una barra de búsqueda. De hecho, creamos toda la indicación directamente acá, que es precisamente la función consulta. Sin embargo, encontramos varios problemas. De hecho, dejamos comentado otra posibilidad y bueno, después de varios tipos de código, pues no encontramos el resultado correcto para que él solamente discriminara la función que queríamos. Bueno, aquí tenemos la barra de búsqueda y todo lo que él iba a hacer. Entonces, a partir precisamente de un método get, que es el que tenemos directamente dentro del formulario del index, como lo vemos específicamente acá, y el nombre es consulta. Entonces, con estos 2 datos básicamente intentamos hacer todo el proceso. Nos dimos cuenta que él no toma la información del if, no la está reconociendo esa opción, sino que él de inmediato no encuentra los parámetros que le estamos pidiendo acá y de inmediato salta else. Entonces, ¿qué pasa? Else libera todos los libros tal cual como lo están haciendo aquí arriba, con la diferencia que libera todos. No discrimina entre disponibles y no disponibles. Entonces podemos ver acá que cuando escribimos la palabra Drácula, por ejemplo, él muestra absolutamente todos los libros, inclusive los que están en préstamo.
Esta página, porque es diferente, porque esta la albergamos dentro de la página resultados. Hicimos el mismo proceso, nos ayudamos en este caso no utilizamos Bootstrap, sino utilizamos una tabla grid como para darle variedad a la página. Aunque pues claramente es mucho más estético desde Bootstrap. Creamos un contenedor grid, creamos el CSS para el contenedor, que lo tenemos acá, y este es el CSS para precisamente la página index. Aquí lo tenemos todo y pues están sus respectivos comentarios. Digamos que a la larga esta es la página totalmente construida y creada, y la intención era acá. Buen día, mi nombre es Luis Fernández y en este video vamos a explicar un poco cómo fue la construcción de las bases de datos y cuál es el motor de datos que estamos usando. En este caso, el motor de datos que usamos, el programa que utilizamos sería MySQL. En este programa creamos una base de datos llamada Mintic ciclo 3. La siguiente línea de código especifica que debemos realizar como una conexión a esta base de datos para allí ejecutar los siguientes comandos. ¿Cuáles son los siguientes comandos? Los siguientes comandos serían la creación de diferentes tipos de bases de tablas. La primera tabla que construimos es una tabla de libros en donde tendríamos un identificador para el libro, tendríamos el nombre, tutor y el estado de este libro. Entonces, en ejemplo, el primer libro sería Drácula, eh, el autor es Bram Stoker y este libro se encuentra disponible. Para el segundo libro sería Frankenstein, la autora sería Mary Shelley y este libro se encuentra en préstamo. Entonces, así para cada uno de los registros que queramos realizar. Otra tabla que construimos sería la tabla de usuarios. Esta tabla contiene la identificación del usuario, el nombre del usuario, cuál es la dirección y cuál es la dirección de esa persona. Entonces, pues aquí podemos ver cada una como de los registros que vamos integrando a esa tabla. Y por último, generamos una tabla llamada préstamos. En esta tabla es donde nosotros identificamos cuál es el ID del libro que está prestado, cuál es la cédula que se encuentra a la cual se encuentra asignado ese libro o se encuentra en préstamo, el estado de ese libro, pues que en sí todas serían en préstamo, y la fecha de inicio en que se prestó y la fecha fin en donde deberían devolver el libro. Entonces, pues aquí ya ejecutando toda esta primer query, tendríamos la base de datos llamada Mintic y las tres tablas mencionadas, libros, préstamos y usuarios. Estas tablas se integrarían con Django para que desde Django se lean estas tablas y se muestren ya en lo que sería el frontend.